Y efectivamente entonces empezamos nuestro primer video del día de hoy. Esperamos tal vez 4 hoy. Bien, entonces lo que vamos a trabajar en primera instancia es las presentaciones. Ya mencioné que las inquietudes las dejo para luego. Y en esa primera parte vamos a hablar del concepto de multicolinealidad. Este tema de multicolinealidad pues hay que abordarlo y es fundamental en el tema de la regresión lineal múltiple. Y es fundamental porque puede llevarnos a algunas malas interpretaciones si no lo sabemos abordar. En esta primera diapositiva del conceptual, digámoslo, estamos hablando de cuándo hay una multicolinealidad en un modelo. Pues obviamente cuando existe correlación entre 3 o más variables independientes. Observen el detalle que estamos haciendo referencia a variables independientes. Ahí es donde está el quid del negocio. Las variables independientes son las que no deben de estar correlacionadas, pero obviamente lo que queremos es que cada una de las independientes sí tengan que ver o estén asociadas significativamente con la variable respuesta, o sea, la que queremos predecir. Ese es el tema de la colinealidad, mirar asociación entre variables. Y reitero, es muy importante que todas las independientes estén asociadas en buena medida con la variable objeto de estudio, objeto de predicción, pero entre las independientes no. Si eso sucediese, tendríamos un problema de este tipo. Ahora, si son solamente 2 las variables independientes que tienen la dificultad, pues obviamente se habla de colinealidad. Pero lo que también es cierto es que hay que saber abordar el tema y construir modelos que no tengan esa dificultad. Hoy por hoy es supremamente más sencillo y lo voy a justificar. ¿Qué dificultades tendría la multicolinealidad? Entre las dificultades que presenta es que reduce el poder predictivo de cualquier variable independiente. Y lo disminuye porque de todas maneras lo que está sucediendo es que 2 variables están aportando similar información o probablemente pues coinciden en entregar la misma información con respecto a la variable objeto de estudio. Ya he mencionado el tema en otra sesión, pero si estamos hablando de una variable como decir el salario puede estar influenciado por la edad, pero también estaría influenciado por años de experiencia. De alguna manera la edad está ligada con los años de experiencia, probablemente estén asociadas. Entonces la edad me va a dar información para predecir, pero los años de experiencia probablemente también me dan información que ya me la dio la otra. Ahí es donde tendríamos un efecto donde probablemente no va a ser adecuado el modelo porque están dando información redundante. Y ahí es donde tenemos que mirar entonces cuál de esas 2 variables podríamos pensar en dejar, o una de esas 2. Bien, a mayor colinealidad, dice el último párrafo, la varianza única explicada por cada variable independiente se reduce. Claro, porque como ya hay aporte de otras, pero aporte de información como digámoslo de alguna manera de intersección, si estuviéramos hablando en conjunto, la una da información y hay otra parte similar que aporta la otra variable. Claro, si hay colinealidad cuando tengamos esa dificultad. Ahí hay problemas, obviamente, de lo que estamos conversando, la colinealidad. O multi si tuviéramos más de 2 variables relacionadas. Ahora, ¿cómo podemos identificar la multicolinealidad? De hecho, si puedo identificar la multi, también estoy implícitamente diciendo que es la misma manera para trabajar con la colinealidad. A ver, de una manera más sencilla, pues estamos hablando de asociación, entonces una forma es mirar la matriz de correlaciones. La matriz de correlación, recuerden que me entrega el coeficiente de correlación y ahí lo que estoy probando como hipótesis sería, ¿hay asociación entre las variables contra que no? Por lo tanto, entonces, construyendo una matriz de correlación, yo podría detectar cuál
o cuáles variables tendrían esa dificultad si la hubiese. Y hay otros términos ya más técnicos, más dedicados específicamente al tema, y es lo que se conoce como el valor de la tolerancia. El valor de la tolerancia, como ya muestra las flechas, me lleva al cuadrito de la izquierda, de la derecha inferior, es la cantidad de variabilidad de las XY, o sea, de las variables independientes seleccionadas. De las variables independientes seleccionadas, no explicadas por el resto de las variables independientes. Para hablarlo de otra manera más simple, digámoslo así, es un indicador, es un número. Va de 0 a 1 también. Pero para valores altos de la tolerancia, o sea, cercanos al 1, no tendríamos el problema. No habría colinealidad. Pero entonces vuelven siempre las expresiones, qué es alto, qué es bajito, etc. Entonces ahí ya entra el término de factor de inflación de la varianza, el BIF, que es básicamente construido con el inverso de la tolerancia. O sea que para evitarnos ambigüedades, uno podría pensar que de una vez el factor de inflación de la varianza, si me da valores mayores de 4, entonces estoy diciendo que tenemos problema. Obviamente, valores mayores de 4 indicaría tolerancias bajitas, cercanas al 0. Pero con uno de los dos que cojamos el dominio, en este caso puede ser el BIF, o la tolerancia también se sabe que valores de punto 20, punto 15, etcétera, eso nos va a dar inflaciones altas. Y otro indicador es el que se conoce como índice de condición, donde hablamos que si el numerito, esos son indicadores que nos dan los OWA, nos da mayor de 30 o más mejor, ahí hay un alto problema de colinealidad, si es de dos variables o más, ¿sí? Sería multicolineal. Ahora, si es mayor de 10 o está entre 10 y 30, hay una tolerancia moderada, pero existe. Bien, ya menos de ahí ya podemos decir no hay problema. En su momento mencioné que ya hoy por hoy también podemos eliminar un poquito este riesgo por el método de selección que utilicemos para construir el modelo. Valga decir, la vez pasada utilizamos el método de introducir, que en la literatura lo pueden encontrar como el método enter. Y ahí forzamos todas nuestras variables independientes más la que tenemos dependiente para ajustar un modelo. Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado de estos indicadores. Pero, si utilizamos el método de pasos sucesivos, que es el que yo ya sugiero y hoy lo vamos a trabajar, pues de todas maneras ya este problema no es tanto. ¿Por qué? Porque el procedimiento de pasos sucesivos precisamente lo que hace es ir entrando las variables de Aura, pasos sucesivos, eso se dice así, pasos, va ya pasito. Entonces puedo entrar una variable, se hacen las pruebas si es significativa o no, o si aporta pues al modelo, entra, luego viene otra segunda variable, pero no solo se hace la prueba de que entre esa, sino si hay otra que pueda salir. Entonces, si hay problema de colinealidad, seguramente ahí queda en la prueba detectada y nos va a eliminar esta dificultad. Entonces, el método de pasos sucesivos nos estaría casi garantizando que entonces el modelo que quede no tendría este problema. Porque, insisto, está configurado por hacer pruebas de entrar variables, pero también cuando entra una nueva, hacer las pruebas correspondientes y mira a ver si hay alguna para salir del modelo. Bueno, lo que me están consultando en el chat, vamos a mirar otros aspectos antes de responderla, pero está planteada pues en la presentación. Quise mostrar siquiera la primera manera de identificar la multicolinealidad. Dijimos que una de ellas es la correlación. Y tomé esta porque ya es más usual, yo creo que todos o en general le hemos mencionado más. La correlación son numeritos que se mueven obviamente entre menos 1 y 1,
Pero también en el SPS, al pedir las correlaciones, me entrega los SIC. O sea, me está haciendo la prueba si el ρ es en la nomenclatura usual griega, o sea, el coeficiente de correlación poblacional es igual a 0, contra que el coeficiente de correlación poblacional es diferente de 0. Entonces, siempre volvemos a referirnos a los SIC. Cuando sean menor del 0,5, estamos diciendo que ahí existe una asociación entre las variables en las cuales sucede ese caso. Otro punto de guía es los asteriscos que nos coloca el mismo software como una llamada. Aquí tengo dos asteriscos y en el pie de tabla me dice que eso es significativo al 1%, al 0,1, o sea, con una confianza del 99%. Cuando veamos los asteriscos, lo que estamos diciendo es que esas variables que se cruzan están muy asociadas, o hay asociación. Valga decir, miremos salario actual, está asociada con salario inicial y con años de experiencia, aunque de manera inversa. Meses desde el contrato, observen que el SIC me está dando mayor de 0,5, 0.067, por lo tanto no estaría marcando estadísticamente una asociación entre esas dos variables, salario y meses. Aquí de todas maneras, ¿qué estoy haciendo? Salario actual es lo que pensaría, o es la lógica, es mi variable dependiente. ¿Qué es lo bueno? Que todas las variables estén asociadas o hubiesen dado asterisco con salario actual. Para el ejemplo, nos está dando salario inicial y años de experiencia. Meses desde el contrato no está marcando, pero hay esta asociación. Ahora, esto lo que me está dando una primera aproximación es que seguramente si yo corro el modelo, meses desde el contrato no va a quedar en el modelo, no me está influyendo suficientemente para predecir el salario actual. Esa es una primera mirada. Pero recuerden que como es pasos sucesivos, uno podría decir que al entrar otra hayan otros efectos. Sin embargo, ahí el análisis que estoy planteando ahora es sobre la variable dependiente, donde lo que interesa es que las otras variables sí estén asociadas con ella. Miremos salario inicial, que es la segunda variable en el cuadro. Salario inicial me fijo y está obviamente asociada con el actual, pero no tiene nada que ver o no hay asociación estadísticamente significativa con respecto a meses desde el contrato ni a experiencia previa. No hay asociación. Por lo tanto, no hay problemas de colinealidad. Salario inicial no está asociada con una ni con otra, mucho menos con ambas. Entonces ya ahí no tendría el problema de colinealidad, al menos el salario inicial. Y meses desde el contrato, pues obviamente como esto es una cuestión de simétrica, meses desde el contrato no va a dar nada con salario inicial, que ya marca acá, y mucho menos está dando con años de experiencia. Dicho de otra manera, lo que estamos encontrando es que no tenemos problema de multicolinealidad en este ejercicio y en los datos que hemos avanzado. Antes de, como ya decía, de mirar la interrogante, pregunto si aquí es claro lo que he expresado con respecto a la matriz de correlaciones, donde lo que interesa es que haya asociación de las independientes con respecto a la dependiente, y aquí hay dos de ellas que marcan ese detalle, pero que dentro de las independientes no hay ninguna marcando eso, por lo tanto no se ve problema de colinealidad. Bien, parece ser que es claro hasta acá la situación. Y entender el efecto, claro, porque si es información redundante, entonces tendríamos el problema. Ahora, la otra diapositiva que nos está diciendo, remedios para la multicolinealidad. Bueno, ahí está el interrogante también que se nos planteaba en el chat. Ahí tenemos varias situaciones. Una es que
uno pueda omitir alguna de las variables, tal vez obviamente la que menos aporte. Eso se puede detectar. Ya aquí no es tablita, sino lo de, la tabla fue la anterior en Jairo, que este es un corte, esta es la tablita que estábamos mostrando, y donde decíamos que los asteriscos nos muestran asociación con la variable donde se crucen. Salario inicial está con salario actual, experiencia previa también tiene salario actual, están asociadas. Meses desde el contrato no. Y así se miraría pues toda la tabla. Ahora lo que ya vamos a mirar es qué pasaría si hubiese. Entonces hay opciones como omitir una de las variables que están correlacionadas. A ver, si nos hubiera dado, por ejemplo, la edad con los años de experiencia, pues hay que tratar de identificar cuál de esas dos aporta más a la variable salario. Podría ser que se corra el modelo y uno detecta primero quién es la variable que entra en primera instancia, y al entrar de primero se sabe que es la que más aporta, porque esa es la mecánica. Luego, una posibilidad es eliminar la segunda. Ahora, puede ser que por razones yo diría más bien atípicas, no se prefiera mantenerlas, pero habría que justificar pues por qué desde la parte del tema específico, o sea, del área del saber concreto, para el por qué no se puede eliminar. Pero entonces también en esos casos podría pensarse que es que el modelo solo sirve para predecir, no para interpretar los coeficientes, porque es que los coeficientes son los que de alguna manera nos van a decir quién aporta más, cuál es el factor que está influyendo más. Pero si hay problemas de colinealidad, como hemos insistido, hay información que aporta la una y la otra también aporta lo mismo, entonces los coeficientes tienen un sesgo, entonces no se pueden interpretar por sí solos. Sin embargo, podría utilizarse para predecir la variable y, o sea, la dependiente. Otra posibilidad es que se utilicen las correlaciones simples, como vimos en la tablita, y ahí explicamos cuál de las dos variables está más correlacionada, la y con la x. Ahora lo vimos en la tabla anterior, vamos a volverla a retomar. Aquí de pronto ahí la vuelve a ver ya Jairo. Salario actual. El salario inicial, bueno, aquí de todas maneras no hay dos correlacionadas, pero si las hubiese, de las variables independientes me refiero, uno podría ver cuál coeficiente aporta más o está más asociada con la variable dependiente, o sea, salario actual, y esa sería una de las que se sugeriría dejarse. La otra, la que aporta menos, que se ve en este cuadro, entonces sería la candidata a salir. No obstante, toda esa situación, y ahí como en el punto 4 ya hay modelos más sofisticados, el tema de la regresión bayesiana es fundamentalísimo en una teoría mucho más fuerte, digamos, y en estudio constante como las otras, pero hay ya cada vez más adeptos a esa teoría. Pero como lo mencioné ya, el tema de trabajar con procedimientos de alguna manera interactivos en cuanto a ir entrando variables y realizando las pruebas, esa nos elimina también el problema, ya que la sugerencia concreta es, luego de hacer reflexiones de las correlaciones, mirar cuál puede quedar, etcétera, etcétera, si corremos el si corremos el método de pasos sucesivos, seguramente sale la variable que menos aporta a mi variable y, pero que tuviese alguna relación con otra de las independientes. O sea, ese método nos está facilitando el procedimiento para remediar el tema de multicolinealidad. Casi que ya no tendríamos problema, mejor dicho. Entonces, ahí es un punto supremamente importante para tener en cuenta. El método a utilizar. Bueno, esos son los conceptos fundamentales y concretos de la multicolinealidad. ¿Algún comentario hasta acá del tema que nos ocupa? Para empezar con el que estamos planteando en pantalla de conceptos de variables artificiales o dummy. ¿Hasta acá es claro el tema de la multicolinealidad? Perfecto. Uno que sí,
voy a detener este